bueno, hablemos de ideas, ¿no? Que para eso estamos aquí. ¿Qué es el parricidio? El parricidio es el asesinato a los padres, a los hijos o al cónyuge. Vamos a hablar de ideas un poco locas, pero eso está todavía más loco de lo que venimos a plantear. Pero ¿qué pasa si tomamos un concepto y lo convertimos en algo ideológico? ¿Qué pasa si convertimos el parricidio en un parricidio ideológico? El asesinato de las ideas impuestas por la sociedad, de las ideas impuestas muy veces buenas por nuestros padres, por nuestros tutores, por nuestros profesores, maestros, amigos, primos, hermanos y toda la sociedad que normalmente nos rodea. El plantear el asesinato de todas estas ideas es el primer paso para poder construir una vida única. En México el promedio de vida de una persona es de 74.95 años, o sea, 75 años, pero la muerte biológica es solamente el último paso de la vida o de la muerte de una persona. Cuando volteamos a ver todo esto, probablemente digamos, bueno, pero la muerte en esencia es la muerte física, ¿no? Cuando una persona pues deja de existir como ser humano. Pero preguntémonos, ¿cuál es la diferencia del ser humano con otro tipo de seres? Como por ejemplo, un animal. La diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres principalmente es la capacidad de razonamiento. Si nosotros traducimos esa capacidad de razonamiento en libertad de pensamiento, nos vamos a encontrar que con todas las barreras que tenemos de entrada, desde que somos chicos hasta que empezamos a tomar parte de la sociedad, pues nos encontramos ya en una incubadora de ideas ajenas, ¿no? Y perdemos muchísimo la libertad de pensamiento. Cuando perdemos nuestra libertad de pensamiento, perdemos en esencia lo que nos diferencia de otros seres. Así que podremos existir biológicamente, pero probablemente nuestra esencia esté completamente ida, ¿no? Cuando nos planteamos todo esto, pues vale la pena preguntarnos, cuando éramos pequeños a los 5 años y nos preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Y muchas veces decíamos, pues yo quiero ser astronauta. Si dejamos de ver las cosas un poquito teóricamente en el renglón y nos enfocamos psicológicamente en entender por qué un niño de 5 años quiere ir a la luna, nos vamos a dar cuenta que porque el niño de 5 años todavía no tiene las barreras sociales impuestas por todos este tipo de padres, profesores, directores, etcétera, y la luna es lo más imposible para el niño, es salirse del planeta Tierra. Y sin importar que la luna está fuera del planeta Tierra, el niño decide ir a ese objetivo, a lo más difícil que hay, porque todavía no tiene involucradas ideas ajenas y está viviendo de ideas propias, sin importar cuáles son las barreras sociales, las barreras económicas, laborales, o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el niño empieza a crecer y empieza a adquirir nuevas ideas, nuevos conceptos, se empieza a topar con que el papá pues le va a dejar un empleo o que le tiene que dar una formación y de repente el niño llega a su último año en prepa y el director en la graduación dice, y jóvenes, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y todos gritamos prácticamente como robots, la universidad. En ese mismo momento es uno de los puntos más importantes de la vida, que nosotros tomamos una decisión que va a cambiar por completo lo que sigue para los siguientes 67 años. Y ese momento es la decisión de comenzar a vivir en el caminito que nos dicen, mira, ahí está el caminito que tienes que seguir, o si nosotros agarramos y decidimos plantearnos nuestro propio objetivo y empezar a construir nuestro propio camino. En el ámbito del emprendimiento, que es para lo que estamos hoy aquí y que a mí me ha llevado a poder comprenderlo de cierta manera, yo en un momento de mi vida pues decidí tomar todas estas ideas que tenía y empecé a decir, oye, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser en la vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Realmente lo que estoy planteando mi futuro o las personas que están planteando mi futuro es lo que quiero hacer yo? Y entonces entendí que la luna para mí podía ser Harvard, podía ser Google, podía ser crear una plataforma de intercambio de activos virtuales y después una banca digital y pasar por lugares que nunca me imaginé porque me decían que eran imposibles. En ese proceso me tocó a mí representar a México en un evento en Hong Kong de emprendimiento, en donde con uno de mis socios gané el primer lugar y éramos los únicos latinoamericanos y fue algo realmente maravilloso. Y entendí que el camino hacia adelante era empezar a ser un poco más loco de lo que era en ese momento.
empezar a eliminar la parte tradicional de mi vida y empezar a tener estas ideas, como en este tipo de foros tan maravillosos, que me nutrían de la forma en la que me iba a convertir mi camino en un futuro. Asesinando todas las ideas que me habían impuesto socialmente y con el conocimiento y la experiencia poder decidir cuáles tomar, hacia dónde quiero ir y con esa locura de tomar el siguiente paso para poder seguir adelante y cumplir esos objetivos. Muchas veces decimos, oye, pues yo quiero tener tal y tal. Y es algo que la mayoría de la gente no tiene, ¿no? Siempre nos enfocamos en algo más grande de lo que tiene el de al lado. Y algo maravilloso es, si tú quieres tener lo que los demás no tienen, tienes que hacer lo que los demás no hacen. La línea de la vida y la muerte es una línea muy delgada. Y nosotros la podemos ver médicamente o científicamente. La línea de la vida es así. Y la vida de la muerte es así. Cuando nosotros decidimos adquirir cierta comodidad y no salirnos de nuestro círculo vicioso, de nuestra zona de confort, estamos atendiendo a lo que la naturaleza llama el relieve. Siempre hay un relieve, después hay una depresión y después viene la montaña. Nosotros decidimos llegar al final del relieve en nuestro camino y cuando vemos que para llegar a lo más alto, porque eso es algo seguro, si le preguntas a cualquier persona en el mundo, oye, ¿tú quieres llegar a ser el más exitoso del mundo? Sí. El problema llega cuando empezamos a caminar, llegamos al final del relieve y vemos la depresión relativa y todas las piedras y barreras que hay que empezar a caminar, a sudar. Aquí marcaron todos los pasos del emprendimiento de manera magistral y ahí entonces decidimos quedarnos en esa plenitud de la comodidad. Esa es la línea de la muerte. Cuando una persona vive así, en su esencia, está completamente muerto. ¿Qué pasa con la vida? De repente estamos acá, de repente estamos acá. Estamos viendo una época muy difícil, como lo mencionaron anteriormente, con el COVID-19. Y todos, absolutamente todos, pasamos de estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, a pasar aquí. Y en este momento, es el momento de empezar a hacer un parricidio ideológico, porque vemos las noticias y todo es negativo, y te dice tu papá, oye, pues nos está yendo mal en el negocio, oye, pues fíjate que ya no hay oportunidad ahorita de ir a estudiar, o ya no está la economía para poder hacer lo que queríamos hacer y emprender el proyecto que queríamos hacer. Pero en este punto más bajo, es en el momento en el que tenemos que decidir hacer el parricidio ideológico para empezar a escalar hacia adelante, porque somos muy pocos los que hacemos esos pasos. Ahí es donde realmente nos vamos a demostrar a nosotros que nuestra línea es la línea de la vida, tal como se ve en la naturaleza, ¿no? Partiendo de eso, pues podemos entrar en un concepto ya de ideologías, de diferencias sociales, familiares, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero haciendo ese asesinato de ideas, eliminas el camino que nos habían planteado y, como se llama aquí el salón, empiezas a plantar tu propio jardín de ideas. Empezar a plantar tu propio jardín de ideas nos empezará a hacer un poco más locos de lo que realmente nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a volver más loco, al final te vas a ir dando cuenta que ese es el motor que está haciendo tu vida. Esa semilla que también platicaban aquí anteriormente, que tú empiezas a plantear internamente, porque comprendes que lo que quieres en tu vida es lo que tú quieres. Por eso nos llamamos individuos, porque somos individuales. No podemos vivir de ideas ajenas, porque al vivir de ideas ajenas, tu esencia está completamente ida. Hay muchas veces que preguntamos, oye, ¿cuál es el lugar más rico en ideas del mundo? Podríamos pensar que un lugar como Núcleo, podríamos pensar que una universidad, podríamos pensar que Silicon Valley, que Harvard o cualquier otro lugar en el mundo. Pero realmente el cementerio es el lugar que más ideas ricas tiene en el mundo. En el cementerio hay libros enterrados, ideas enterradas, negocios enterrados, canciones no cantadas, libros no escritos. Y cuando volteamos a ver eso, pensamos que fue cuando la persona murió biológicamente. Desgraciadamente, esas ideas se enterraron mucho antes de que la persona muera físicamente. Cuando comprendemos esto y nos hacemos un switch mental, tenemos nosotros la oportunidad de no enterrar nosotros mismos nuestras ideas todavía, de agarrar el coraje para salir adelante, hacer el parricidio ideológico y empezar a caminar. Así que repito, cuando tú empiezas a sembrar tu jardín de ideas, empezarás a estar un poco más loco. Pero recuerden que con el tiempo, los locos nos convertimos en visionarios.